Si nosotros miramos en las novedades de neuroanatomía y neurofisiología, es interesante analizar algunas cosas, como la neurona y la glía tienen múltiples interacciones y muchas de esas interacciones en cuanto a la capacidad de regular la sinapsis a partir de las células gliales hacen que se modifique la plasticidad neuronal. Desde los comportamientos hacia los circuitos neurales nosotros podemos ver dos cosas. Hay mecanismos de plasticidad sináptica, muchísimos han sido descritos, desde los cambios en la transmisión sináptica, liberación del lactato, el LTP, o potenciación a largo plazo, las dinámicas distintas del calcio, cambios transcripcionales, marcas epigenéticas, todo esto influye sobre la plasticidad sináptica y muchas veces en la relación entre neurona y glía. Ahora lo vamos a ver. La neurona y glía a su vez influye sobre estos mecanismos de plasticidad y muchas veces lo hace en forma directa. En los circuitos neuronales son otros mecanismos de plasticidad cerebral. Hay potenciales de campo locales, después oscilaciones en distintos ritmos en zonas más grandes, acoplamientos de amplitud, liberación de neurotransmisores y niveles determinados de energía y neurotransmisores en el cerebro. Es decir, en este rango estamos un rango más grande en cuanto a tamaño, estamos refiriéndonos, como los circuitos neuronales y la dinámica de los mismos. Las células gliales pueden influir directamente, lo vamos a ver, las microglias intervienen en el pruning de sinapsis. Las sinapsis hay que crearlas y también eliminarlas. Los astrocitos pueden influir en las dos partes que hemos nombrado recién, en la creación y eliminación de sinapsis. Son parte activa de muchas sinapsis. Los oligodendrocitos, sus precursores, la glía NG2, hace directamente sinapsis con neurona antes de, en un determinado circuito, intervenir en los procesos de mielinización de los axones. Estos son simplemente algunos ejemplos que nosotros podemos ver. Y a partir de eso se modifican las redes, las distintas redes. Aquí vemos un ejemplo de las redes neuronales difusas. Esta es la dopaminérgica. Si tomamos la que nace en el área tegmental ventral, el haz mesolímbico que llega al núcleo accumbens, está relacionado con el sistema de recompensas en el ser humano, y esto puede ser estimulado específicamente y reforzado a partir de los distintos circuitos de plasticidad. Y lo mismo algunos ejemplos de redes. Fíjense acá una red clásica, una de las más antiguamente descritas, la red neuronal por default, ¿sí? Que es una de las que sucede en el cerebro, que funciona en los momentos de retraimiento, de autoevaluación, en cuando no se está haciendo ninguna tarea cognitiva activa, donde se ve la memoria autobiográfica, el ensimismamiento. Bueno, todas estas redes son moduladas normalmente, implican grandes regiones cerebrales. Los sistemas neuronales difusos implican vías. Aquí hablamos de contacto microscópico, es decir, en todas estas situaciones nosotros podemos estudiarlas y podemos ver cómo influye la neuroplasticidad cerebral. En el caso del aprendizaje, nosotros encontramos definiciones que quizás se han modificado, son un poco más nuevas, si se quiere, de la última década, y que son muy importantes. La zona de desarrollo proximal, aquella que se puede estirar y necesita un estrés, una inducción para hacerlo, y si no se lo estimula adecuadamente y se le, digamos, las exigencias son mucho menores que las demandas, la persona no crece desde el punto de vista de la plasticidad del aprendizaje. La metacognición, que es muy importante desarrollarla en el aprendizaje, que da conciencia de las posibilidades, las habilidades que se pueden desarrollar, las sensaciones o sentimientos que genera las áreas metacognitivas. Los aprendizajes asistidos por tecnología pueden ser buenos o malos, bien usados, con personalización, retroalimentación inmediata, que se mantenga el aprendizaje activo, la motivación, pueden ser muy positivos. La presentación por multiplataformas o multimodos sensoriales es muy útil, se vio para facilitar aprendizaje activo, pero vamos a ver que requiere algunas particularidades como una estructura definida. Muchos sistemas educativos ya están incorporando hace años el STEM, es decir, información en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, como fundamental para las próximas décadas que se vienen, asociado en el aprendizaje basado en problemas reales. Esto es una técnica
muy habitual, ya muchos países desarrollados la tienen largamente implementada en todos los niveles de educación, en todos los tipos de educaciones equivalentes de primarias y secundarias. La aversión, por ejemplo, a determinados desafíos académicos no es solamente un tema conductual, sino que hay firmas neuronales específicas que se pueden estudiar y modificar. La carga cognitiva, como aquella dificultad que tiene un determinado trabajo y que tiene formas para alivianarse. Hay medidas para ver cuánto una persona se puede involucrar con una tecnología, con una interfase, índice de involucramiento, por ejemplo, medir por electroencefalograma. Y ya sabemos que en la neurociencia del aprendizaje, en la inteligencia, factores genéticos influyen, modificados por la epigenética. El tema de las posibilidades escolares genera que se puedan mejorar las condiciones genéticas, así como no aprovecharlas y empeorarlas. Bueno, son muchos conceptos que influyen hoy en las situaciones educativas y que nos pueden ser útiles para la práctica diaria. Acá están algunos de los métodos de estudiar la sincronía interpersonal y social entre una persona: electroencefalograma común, magneto-electroencefalograma, resonancia magnética funcional. Uno muy útil que ha permitido, que ha sido, digamos, muy práctico es el NIRS, que utiliza luz infrarroja cercana para medir cambios de oxigenación de la hemoglobina, es decir, zonas en el cerebro que son más activas. Y existen estos métodos, algunos son más fáciles o más difíciles de usar, algunos quizás más precisos pero con menos validez ecológica. Y el FNIRS hiperscanning. Hiperscanning es cuando se pueden estudiar varias personas al mismo tiempo y realmente poder estudiar las sincronías sociales. Y de ahí surgen muchos de los resultados y conocimientos sobre esta sincronía. La sincronía entre dos personas se alcanza cuando se llega a la fase predictiva, es decir, que se puede predecir acciones del otro, por ejemplo. En el caso de la neurobiología de la toma de decisiones, un elemento central es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tiene muchas regiones, es muy compleja, no siempre bien definidas. Lo definimos por regiones geográficamente relativamente grandes, como la zona ventromedial, que integra información emocional, la zona órbitofrontal, que evalúa consecuencias, procesa recompensas, el giro cingulado anterior, que estrictamente no es exactamente corteza prefrontal, pero funciona aditivamente, detecta conflictos, los esfuerzos, el gran control cognitivo y de planificación relacionado con la corteza dorsolateral, la zona lateral que interviene en el comportamiento impulsivo, el control inhibitorio. Bueno, distintas especializaciones de áreas no tan bien definidas de la corteza prefrontal que intervienen en la toma de decisiones. Pero a partir de eso, también nosotros podemos ver la función de los distintos neurotransmisores, estudiar los neurotransmisores, cómo influyen, por ejemplo, la dopamina en la recompensa, la serotonina en el control emocional e impulsividad, en la aversión al riesgo, en aumentar la atención y alerta para toma de decisiones, la noradrenalina y adrenalina, cambiando métodos más aventurados o más conservadores, por ejemplo. Bueno, un montón de información que a distintos niveles funcionales de las cortezas o de los neurotransmisores nos ayudan a comprender cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones. En el caso de la memoria, acá elegí avanzar con los problemas de la memoria. Uno es el olvido. Acá está la fórmula de la curva de olvido de Ebbinghaus, ya de más de 50 años, modificada por el aprendizaje espaciado. Un aprendizaje espaciado repetitivo cada cierto tiempo, eso ayuda a la consolidación más que todo el aprendizaje junto. Con señuelos nosotros podemos desatar falsos recuerdos, falsas familiaridades, y el cerebro tiene que hacer un esfuerzo para rechazar un recuerdo y no confundirlo con uno muy parecido. Durante la evocación, otro de los problemas que puede haber es que las memorias evocadas se hacen lábiles, influyen y cambian con la reconsolidación. Ahí se pueden extinguir algunas memorias, deshacerse de algunas memorias emocionalmente digamos, comprometidas, en el sentido de que generan estrés postraumático. Se pueden introducir sesgos e incluso implantar recuerdos. La inteligencia espacial tiene muchas formas muy interesantes de estudiar. El laberinto de Morris es un clásico laberinto de escape, un experimento muy clásico donde las
ratas que tienen lesiones corticales tienen dificultades, pero mucho más las que tienen lesiones hipocámpicas. En sentido contrario, el hipocampo derecho está mucho más desarrollado en taxistas, en el caso de Londres, que en otro tipo de conductores. Hay sistemas de realidad virtual que estudian las distintas formas de abordaje egocéntrico centrado en la persona y alocéntrico centrado en el contexto, por ejemplo, y las distintas formas. Hay ciudades virtuales para estudiar la navegación espacial que puede tener una persona, más conocidos los distintos simuladores de autos, de vuelo que intervienen, que pueden evaluar y ayudar a entrenar los distintos aspectos de la inteligencia espacial, todos elementos que nosotros podemos ver relativamente disponibles para estudiar este área. Las emociones muy particulares, con el esquema de lo que es el afectoma humano, que trata de brindar un marco para poder estudiar un poco los afectos, las repercusiones, las enfermedades, etcétera, juntando un poco las apreciaciones conductuales y psicológicas con la parte neurobiológica. Hay los sentimientos, emociones diferenciados, por ejemplo, porque uno implica también elementos fisiológicos. Cómo se aproxima uno a una emoción, si en forma de aproximación o evitación. Después se pueden ver también distintos elementos de la cognición social, las intuiciones, que la base es más que nada la memoria implícita, la empatía, que activa algunos circuitos cerebrales más bien negativos, a diferencia de la compasión, que que implica actuar y activa procesos más positivos, la teoría de la mente, que implica, la mentalización implica entender emociones propias y de otros. Bueno, eso activa circuitos diferentes de la empatía, la inteligencia emocional, que implica múltiples activaciones de distintos circuitos, porque es múltiples intervenciones de muchas funciones. La intuición, que es más rápida, está favorecida más que nada por aprendizaje implícito, por ejemplo. El diseño emocional de interfaces, que implica que se puede simular empatía en algún agente de inteligencia artificial, y así sucesivamente. Muchos conceptos que tienen clara base neurobiológica, más allá de las descripciones conductuales, y que podemos ir estudiando. En el estrés nosotros vemos que el estrés modifica la performance en determinada área en función del tiempo. Esta capacidad de responder en una performance en función del tiempo está influida por la resiliencia. Cuando más resiliencia, más posibilidad de recuperación total después de un evento estresante, incluso de mejora, o cuando menos, más posibilidad de compromiso mental o de una situación de estrés. Luego el estrés agudo siempre se ha estudiado mucho la respuesta de estrés con todos sus detalles, y nosotros la estudiamos en todos los ejes hipotálamo hipofisarios, el sistema nervioso autónomo, que influye en los cambios inmunológicos, todos los otros cambios endocrinológicos, en la microbiota intestinal, pero también en la parte de la respuesta del estrés implica la vuelta al reposo, una función del sistema parasimpático y vagal que es muy importante para realmente poder mantener este equilibrio. El estrés crónico puede incluso modificar los relojes biológicos, generar una especie de envejecimiento biológico medible por los patrones de metilación del ADN. Es decir, muchos elementos interesantes que nosotros podemos estudiar, que se han incorporado a las neurociencias, más allá de los clásicos, que obviamente son inevitables en el estudio y que nos pueden ayudar a comprender mejor en estas situaciones el funcionamiento del cerebro, el organismo, la integración de distintas áreas en las neurociencias, y por supuesto sacar conceptos para la aplicación diaria.